Bueno, bienvenidos a esta charla, a este satsang que vamos a tener, que lo vamos a estar transmitiendo desde Caleta Olivia, así que saludamos a todos los que nos estén acompañando y todos los que se vayan conectando. Es la primera vez que hacemos una transmisión desde Caleta Olivia, acá con todos los alumnitos de Caleta, de Calafate también, de Radatili, de Comodoro, de Río Gallegos y ¿de dónde más? De Cañadón, de Merlo, de Las Heras y ¿de dónde más? Estamos, esos son todos. Bueno, y Laksh y yo que venimos de Necochea, ¿no es cierto? Bueno, la charla que vamos a tener ahora es sobre los 10 sentidos desde la visión yógica. La visión yógica explica de que nosotros no solo tenemos los 5 sentidos que normalmente se hablan. Todos deben haber escuchado hablar alguna vez de el sexto sentido. El sexto sentido como una capacidad que normalmente se le explica como una capacidad extrasensorial, que en realidad para Occidente no está bien definido qué es el sexto sentido. Se habla del sexto sentido y puede ser a veces una intuición, el poder saber algo antes de que suceda, el poder ver algo más sutil. Hasta incluso hay una película que se llama Sexto Sentido, ¿y qué le pasa a la persona, al protagonista? ¿Qué ve? Gente muerta, ¿no? Desencarnado, como le decimos en yoga. Entonces, nos damos cuenta que para Occidente el término sexto sentido en realidad engloba un montón de percepciones, normalmente raras, diferentes, que no pueden ser encasilladas en ninguna de los primeros 5. Para la visión yógica hay un sexto sentido, y hay un séptimo, un octavo, un noveno y un décimo que vamos a hablar ahora. Y para la visión yógica, ver algo, ver el aura, el campo energético de las personas, o nuestro propio campo energético, o ver a un desencarnado, o ver un pensamiento, o ver la energía de una emoción viajando, eso no es el sexto sentido. Para los yogis eso simplemente es la prolongación sutil del sentido de la vista. Es como si habláramos de la vista sintonizado en el canal sutil, solamente eso. Podríamos hablar, para bien fácil la charla de hoy, decir que cada sentido tiene 3 canales diferentes, 3 canales distintos. Entonces cuando vemos, podemos ver algo físico, también podemos ver algo emocional, o podríamos ver algo mental. Es decir, un pensamiento puede verse también, una emoción también. Y lo mismo pasa con los otros sentidos. Para los yogis, la capacidad de escuchar los pensamientos. Escuchar un pensamiento es algo muy natural. Y no tiene que ver con ningún sexto sentido ni ninguna capacidad extrasensorial. La capacidad de la telepatía no es otra cosa que el sentido del oído sintonizado en la frecuencia mental. Porque los pensamientos se pueden escuchar. Las emociones también se pueden escuchar. De hecho, es un fenómeno tan común, tan frecuente, que pasa como natural para nosotros. A ustedes les debe haber pasado alguna vez que están charlando con alguien, un compañero de trabajo, o una relación con alguien, un amigo, o tu pareja en esos momentos que hay tanta sintonía, y que estás hablando de algo, y en un momento, justo lo que estás pensando, el otro le pone palabras a eso, ¿o no? O justo uno dice algo y que el otro manifiesta, es justo lo que estaba pensando, era lo que te iba a decir, era justo lo que te quería transmitir. Y ¿saben qué? Desde la visión yógica, y en realidad con un fundamento científico, hay más posibilidades en ese momento de que haya habido una transferencia de pensamiento y de que hayamos tenido telepatía a que 2 mentes individuales, únicas y totalmente diferentes, con pasados distintos, con experiencias distintas, lleguen casi en el mismo momento al mismo pensamiento.
las posibilidades de que eso suceda son casi nulas. Son como decirte 0,000001. O sea que la posibilidad de coincidencia al momento de pensar lo mismo es casi nula. Ahora, las posibilidades de telepatía son muy altas en contraposición, ¿no? Entonces, para la visión yógica vamos a decir que en esos casos uno de los dos transfirió un pensamiento y el otro lo captó, lo escuchó o lo sintió. Bueno, y así cada uno de los 5 sentidos tienen canales sutiles. Entonces, sería en este orden. El primer sentido es el olfato. Se puede también percibir no solo el olfato físico, sino que el olfato sutil. Hay veces que hay personas de mucha sensibilidad y perciben presencias a través del olfato. En el caso, tomemos el ejemplo de las manifestaciones de la Virgen. A mí, bueno, me llama mucho la atención ese fenómeno y siempre lo explico con ese ejemplo porque realmente es un fenómeno muy interesante. Y voy a citar un caso que pasa y se repite muchas veces en Salta. Por supuesto que hay manifestaciones de la Virgen en muchos lugares, pero voy a hablar de Salta específicamente. Además, bueno, yo he estado ahí en 2 oportunidades y he estado charlando con personas que han experimentado este fenómeno. Y ante la aparición de la Virgen, ¿qué sienten algunos? Olor a rosas. O sea, como un aroma especial a rosas, ¿sí? Pero ese es el primer sentido físico. Está el sentido del gusto también, que es el segundo sentido, la vista, que es el tercer sentido, el tacto, que es el cuarto sentido, y el oído es el quinto sentido, en ese orden de los sentidos que todos conocemos. Otras personas, en ese lugar donde la Virgen se manifestó, no huelen nada, pero sienten un sabor dulce en su boca, que les recuerda a algún sabor agradable en su infancia, que no logran asociar con mucha precisión a algo, pero un sabor que conectan con algo que han comido muy rico, quizás de su mamá o su abuela. Y no huelen, pero sí sienten sabor. Otros no sienten ni aroma ni sabor y la ven a la Virgen. Hay personas que la pueden ver. Y no me refiero a esos casos donde creen verla, sino que en esos de que no es que es una silueta, algo, no, que la ven. Y otros sienten que la Virgen pasa caminando cerca y los toca, o les da la mano, o los abraza, o los envuelve en un manto. Tacto. Y otras personas sienten que la Virgen les habla y que les da un mensaje. Entonces acá se dan cuenta que depende de las personas, algunos tienen más amplificado unos sentidos que otros. Eventualmente hay alguna persona de mucho nivel de claridad, ¿sí? De mucho despertar, de mucha percepción, y ese la huele, la saborea, la ve, la toca y la escucha. ¿Sí? Pero ahí ya estamos hablando de alguien con sus sentidos sutiles muy activos. Estamos hablando ahora de la prolongación sutil de los 5 sentidos convencionales. O sea que para los yogis, la capacidad de ver un pensamiento o ver la manifestación de un ser celestial, o un humano que desencarnó, o un deva, no es simplemente otra cosa que la prolongación sutil de un sentido de estos primeros 5. Entonces, ¿qué será el sexto sentido? Es muy simple. Para los yogis, el sexto sentido es la capacidad de introspección que todos tenemos. Si yo ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten ahí los que están en el piso, los que están sentados en sillas? Si les pregunto, ¿están cómodos o incómodos? Si tienen frío o tienen calor. ¿Ustedes me van a responder algo o no? ¿Cierto? Y la capacidad de responder es porque su introsentido está sintonizado a nivel físico en este momento. Pero a nivel emocional, si yo les digo, ¿cómo se sienten? ¿Cómo te sentís ahora? ¿Estás contento? ¿Estás entusiasmado? ¿O estás triste? ¿O qué te pasa? La capacidad de responder a esa pregunta es el introsentido a nivel emocional.
o la capacidad de saber qué estás pensando en este momento y poder conectar con lo que estás pensando, es el introsentido a nivel mental. ¿Sí? Y este sentido todos tenemos todos los sentidos, calibrados de distintas maneras. Algunos es un sentido más agudo, otros no tan afinado. Incluso este sexto sentido hay personas que lo tienen muy mal, o sea, muy mal calibrado. Entonces hay un ejemplo muy bueno para entender que a veces a una persona que tiene mal calibrado el sexto sentido a nivel físico, le duele algo y viene y tiene un dolor acá, una molestia, ¿no? Y tiene un dolor y va al médico. Y entonces al médico le dice, el doctor, le dice, doctor, sí, ¿qué tiene? Me duele acá, ¿dónde? Acá. Y ahí cae, es muy amplio. ¿Qué te duele? ¿Te fisuraste las costillas bajas? ¿Te duele la parte baja del pulmón? ¿Te duele el hígado? ¿Te duele la vesícula? ¿Tenés un cólico intestinal? Todo eso está ahí. Es muy amplio decir me duele acá. Pero alguien que tiene más afinado el introsentido a nivel físico le dice, doctor, no sabe, ayúdeme, tengo una molestia, un dolor así, ¿dónde? En el cuadrante inferior derecho del hígado, desde que me comí la tercera porción de torta en el cumpleaños de antes de ayer, que aún no se me pasa. Bien preciso. Obviamente estoy hablando de dos extremos, en medio tenemos toda la gama de matices, de posibilidad, donde todos nosotros estamos en ese medio, ¿no? Ahí en algún lugar. A nivel emocional pasa lo mismo, hay personas que vos les preguntás cómo están. Un ejemplo es cuando está mal alguien, cuando tienen, esto les va a pasar a veces con un alumno o alguien que los viene a ver, un amigo, y vos le preguntás, ¿cómo está? Y te dice, mal. ¿Pero mal qué? ¿Qué tenés? Mal, estoy mal y sufro. No, pero a ver, ¿qué te pasa? Porque estar mal es muy amplio. Extrañás, tenés miedo, estás desilusionado, experimentás un duelo, ¿sí? Tenés frustración, tenés enojo, tenés ¿qué? O sea, hay muchas emociones. Entonces, el que tiene más desarrollado el introsentido en la frecuencia emocional va a manifestar mayor inteligencia emocional. Entonces, ¿qué te va a decir? Y no, la verdad que estoy desmotivado, me desilusioné por tal y tal cosa que pasó. O tal cosa que me enteré. Entonces se dan cuenta que el introsentido es muy necesario para nuestra correcta comunicación, porque a veces vos estás mal y no sabes ni qué te pasa, y se lo puedes atribuir a cualquier otra cosa. Hasta a veces somos como humanos muy buenos en responsabilizar a otro de algo que nos está pasando, que ni sabemos qué es, pero por las dudas el otro tiene la culpa ante la duda. Y a nivel mental lo mismo. Más desarrollado está este sentido a nivel mental, mayor precisión en los pensamientos, mayor capacidad de decisión, mayor viveka, que es la capacidad discriminativa, se manifiesta mejor cuando uno puede ver sus pensamientos con mayor claridad. Tiene menos confusión. Eso no quiere decir que siempre hagas lo correcto y que siempre sepas qué hacer, pero vas a tener menos problemas y vas a tener mayor capacidad de resolución, más expeditivo al momento de resolver algo. Entonces hemos hablado de 6 sentidos. Pasemos ahora a hablar del séptimo sentido. ¿Qué es el séptimo sentido?